Primera pregunta de hoy. ¿Cuál es la relación entre la reencarnación, el karma y el aprendizaje álmico? Bueno, todo obviamente que está relacionado, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la reencarnación y el karma? Vamos a ver, vamos principalmente a tratar de entender cada uno de estos tres conceptos. El primero, la reencarnación. La reencarnación es algo que es natural en la existencia, no estamos hablando acá de alma, ¿sí? No estamos hablando de la misma energía, de las mismas células, los mismos átomos que se van regenerando una y otra vez. La reencarnación es la capacidad de la vida de adaptarse y, a pesar de la muerte, seguir creando y regenerándose constantemente, ¿sí? Entonces, una de las claves de entender la reencarnación es que no es una cuestión de un alma saliendo de un cuerpo y entrando a otro, sino que es la misma materia readaptándose a diferentes ambientes una y otra vez, ¿sí? Con lo cual la energía viaja y se mueve constantemente, porque la energía es eterna, a través de la modificación de la materia, con lo cual los datos del alma, que es la energía cósmica universal, los datos del alma van pasando por diferentes cuerpos a partir de esa modificación. Entonces, ¿qué es la reencarnación? La reencarnación es la adaptación constante de los cuerpos físicos a través del tiempo y el espacio, y cómo la energía va atravesando todas esas formas, anclando en diferentes cuerpos y diferentes momentos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que todo lo que existe se reencarna constantemente, todo es reencarnación, ¿sí? Todo nace, muere en un constante. Básicamente, la vida no es algo que nace y muere, sino que la vida es todo el proceso de nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. Para la existencia en general, ese es el verdadero proceso de la reencarnación, ¿sí? La adaptación de la energía a todos los medios que se van generando en la realidad. Entonces, ¿qué es el karma? El karma es el aprendizaje, ¿sí? Karma en realidad tiene que ver con o sea, viene, si no me equivoco, la palabra polvo del sánscrito, y tiene que ver con todo lo que no quedó limpio, lo que no pudimos limpiar, pulir a lo largo de las vidas o el aprendizaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas aquellas cosas que cuando un ser vivió a la hora de morir no pudo resolver, pasan de generación en generación a través de la vía celular, del ADN, o a través de la vía energética del alma. ¿Sí? Entonces, esos dos caminos, que son uno en realidad, casi paralelos, van llevando informaciones incompletas. El ser lo que trata de hacer es sobrevivir y adaptarse al medio. Si algo a lo que me estaba adaptando no se pudo entender, no se pudo cerrar, no hubo un final de adaptación, o sea, no hubo trascendencia del proceso, entonces el aprendizaje continúa, ¿sí? Porque, recordemos, es una larga vida con nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir, ¿sí? No interpretemos vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Interpretemos una vida en la cual se nace, se muere, se nace, se muere, se nace, se muere constantemente. Entonces, si yo en los diferentes años o vidas que tuve no logré resolver, no logré, y con resolver me refiero a trascender una existencia, ¿sí? Porque sé que nosotros tomamos el karma como hice algo malo, entonces ahora tengo que hacer algo bueno o resolver eso malo. No tiene que ver con algo malo, tiene que ver con cosas no trascendidas, ¿sí? Con cosas no integradas o trascendidas. Tiene que ver con experiencias que quedaron a medias, con experiencias que no se entendieron, con experiencias que no pude asimilar. ¿Está? Entonces, ¿qué hace durante la vida? Se nos vuelve a revivenciar todas esas circunstancias para que yo pueda hacer el proceso de asimilación, el proceso de trascendencia de este proceso, de este hecho en sí. Por eso mismo, a lo largo del proceso de reencarnación, el karma
es todo aquello que no terminamos de integrar o trascender y que pasa a través de la biología o a través de la energía que va atravesando la biología y transformando la realidad, ¿sí? Entonces, eso es el karma. Y el aprendizaje álmico es cuando el alma, que es la energía, logra observar hacia atrás todo el camino que realizó y a partir de ese camino que realizó, comprender la lógica entre todo lo que sucede, entre todo lo que sucedió y ahí trascender. El alma aprende cuando trasciende aquello que vivió y que no logra entender o asimilar, no lograba entender o asimilar. ¿Sí? Entonces, esa es la relación entre reencarnación, karma y aprendizaje.